Ahora, hermano, levante su mano And raise up your y hand dígale: Señor, and say, God, háblame, speak to me. dime lo que tú quieres. Say to me what you Y want. como son de varios países, dígale: dile a mi nación Say to my nation lo que tú quieras, what you want. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y nos ponemos de pie, And hermano, we stand on our feet. y damos un aplauso de We give honra a al clap Señor offering to God por la vida y el ministerio for the de life and ministry el doctor y profeta y of apóstol Dr. Chuck Pierce. Chuck Pierce. Wow. Now keep standing for a moment. Por favor, manténgase de pie. Let's thank God for Apostle Ronnie Chavez. Démosle gracias a Dios por el apóstol Ronnie Chávez. Now, let's thank God for this house. Ahora démosle gracias a Dios por esta casa. Now, let's thank God for the worship, Judah, that led us forward. Ahora démosle gracias a Dios por la adoración que nos guió en esta noche. Now, look at somebody and tell them there's more anointing in here than at the World Cup Championship. Dígale a alguien a la par suya, hay más unción aquí que en el campeonato mundial. Amen. Amen. You may Amén. be seated. Pueden sentarse. It is such an honor to be here with you. Es un gran honor estar con ustedes en esta noche. I just love what Apostle Ronnie was telling us. Me encanta lo que el apóstol Ronnie estaba diciéndonos. We both have been around the block several times, Ya tenemos nuestros años y hemos dado vueltas bastante el apóstol y yo, but we still look pretty good. pero todavía nos vemos bastante bien. Put your hand on somebody and say, you're going to look better when you leave than when you came. Dígale a alguien a la par suya, vas a verte mejor cuando te vayas que cuando viniste. I have changed a lot over the last 6 years. He cambiado mucho durante los anteriores 6 años. The Lord only instructs me where to go and when to go to a certain place. El Señor solo me instruye cuándo ir y dónde ir en los últimos años. It's been quite a discipline. Ha sido bastante una disciplina. Now, I can't say I'm traveling any less than I have traveled through all the many years, Ahora, no puedo decir que he estado viajando menos de lo que he viajado antes, but I'm traveling very strategically in the moment. pero he estado viajando muy estratégico en el momento. Now, look at someone next to you and say, we're in the moment. Ahora, vuélvase a alguien que está a la par suya y dígale, estamos en el momento. It's so good to see Apostle Kathy Watsy. Please stand up. Let's thank her for being here Me from encanta America. poder ver al apóstol Kathy Watsy Vale. en esta noche. And Un aplauso. as Apostle Ronnie said, I was here, it's going into 3 years. Y como el apóstol decía, estuve aquí hace cerca de 3 años. And I gave a really strong word Y di una palabra fuerte. that it would be 2 hard years for Costa Rica. Y dije que serían 2 años fuertes para Costa Rica, But then difíciles. the 3rd year would be very key for But- its future. Pero que el tercer año sería clave para su futuro. And when I was seeking the Lord about coming, Y lo que estaba buscando delante del Señor al venir, the Lord spoke this sentence to me. el Señor habló esta oración a mi corazón. He said, Costa Rica Dice, Costa Rica has entered a new era of ha reformation. entrado en una nueva era de reforma. And all of a sudden, I saw that how God was looking at Costa Rica. Y de repente pude ver cómo Dios estaba viendo a Costa Rica. So key Demasiado clave for now
para el ahora. Everyone say now. Todos digan ahora. The Lord even said this to me. Costa Rica would be the linchpin nation between North and South America. Y el Señor dijo, Costa Rica sería una especie de puente entre América del Norte y América del Sur, una país clave. So I am here on a prophetic assignment. Entonces estoy aquí en una asignación profética. And I can't think of a better covering to give a prophetic word to a Y no nation puedo pensar en una mejor cobertura para soltar esta palabra than to be in this particular ministry. que el estar en este ministerio en particular. See, Costa Rica this year makes its claim on its future. Sabe, Costa Rica en este año va a ser el reclamar su futuro. And I liked what Apostle Ronnie was saying, all the years we've lived in. Y estaba con lo que el apóstol decía, todos los años que hemos vivido, All the years we've prayed through. todos los años que hemos orado, All the dangerous events we've lived through. todos los peligros por los que hemos atravesado. But all of a sudden we're living in a new era of maturation. Pero de repente estamos viviendo en una nueva era de maduración. What does that mean? That means things God said in one season ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las cosas que Dios dijo en una temporada, that we weren't mature enough para las cuales no estábamos lo suficientemente maduros to bring forth fully. para traerlas, The Lord says, this is the year that you're maturing enough to see what I am saying about you. el Señor está diciendo, este es el tiempo en donde estás lo suficientemente maduro para que eso se cumpla. Now, look at someone and say, you're just not going to hear what God's saying. Ahora, vuélvete a alguien y dile, no solamente vas a oír lo que Dios está You're diciendo, going to see a manifestation of pero what vas a God's ver saying. una manifestación de lo que Dios está hablando. And the era that began in September of 2019, Y la era que empezó en septiembre del 2019 it was a shifting era. fue una temporada, una era de cambio, de transición. It is called in Hebrew the Pey era. Esta es llamada en el hebreo la era Pei. And God said it's a new era. Y Dios dice, es una nueva era. See, an era isn't the same thing as a season. ¿Sabe? Una era no es lo mismo que una temporada. An era, your history shifts. En una era la historia cambia. Now, if God's saying this is when Costa Rica begins its new era of reformation, Cuando Dios dice, Costa Rica está empezando su nueva era de reforma, that means your history will shift in the next year. eso quiere decir que su historia va a cambiar en los próximos años. And where the enemy had plans to stop you from being favored, his plans will be thwarted this year. Y donde el enemigo ha querido detener el que seas favorecido, va a cambiar en este tiempo. And so when we look at this era, it's about coming face to face. Cuando nos miramos esta era, se trata de venir encontrarse cara a cara. It's about the voice of heaven. Se trata de la voz del cielo, But it's about our voice and how we're releasing what heaven's saying. pero también se trata de nuestra voz y cómo estamos desatando lo que el cielo está diciendo. And now we're living in the 6th year of this new historical era in the earth realm. Y ahora estamos viviendo en el 6º año de esta era histórica en el ámbito espiritual. And see, this is what it looks like. Y así es como se mira. The lion of the tribe of Judah is blowing in from heaven. El león de la tribu de Judá está rugiendo desde el cielo. The heavens are changing. Los cielos se están cambiando. And then the Lord said,
Y el Señor dijo, Costa Rica enters into the wind of reform this year. Costa Rica entra en el viento de la reforma en este año. And so we're in the 6th year of this era. Entonces estamos en el 6º año de esta era. And this is what 6 looks like. Y esto es como el 6º año se mira. It's in the very first scripture of the Bible. Está en el primer versículo de la Biblia. In the beginning, God vowed the heavens and the earth. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. In the beginning, where there was chaos and confusion, En el principio donde había caos y confusión, God brought down heaven Dios se trajo el cielo hacia nosotros and staked claim to the earth. y reclamó la tierra. See, this year, in this new era, there are nations God is taking claim to again. Este año, en esta era, hay naciones que Dios está reclamando en este tiempo. Costa Rica is one of those nations. Costa Rica es una de esas naciones. And so I believe the Lord gathered us here tonight Entonces yo creo que el Señor nos reunió aquí en esta noche for us to restate claim on this field. para que hagamos un reclamo sobre esta tierra. Matter of fact, I want us to stand up. En realidad quiero que nos pongamos de pie. I want you to look up at heaven Quiero que mires hacia el cielo and I want you to shout. y quiero que grites. And Apostle Ronnie, I want you to bring that key and I want you to hold it up. Y Apóstol Ronnie, quiero que traiga esa llave y la pueda sostener en alto. And when he turns this key, Y cuando él empiece a dar vuelta a esta llave, I want you to decree yo quiero que decretes that que heaven el cielo is staking Costa Rica. está tomando Costa Rica. Now get ready. Ahora prepárese. Now give a shout Ahora dé un grito de júbilo and decree the heavens are opening. y decrete que los cielos se están abriendo. The wind of reformation is blowing El in, viento de la reforma está soplando and heaven is coming down into Costa Rica. y el cielo está viniendo sobre Costa Rica. Now keep standing for a moment. Ahora quédese de pie, por favor. What you did, Lo que ustedes acaban de hacer, you just ushered in the changes that will occur for the entire next year. ustedes acaban de darle el espacio a los cambios que vienen para el próximo tiempo. He opened a window of change, Él abre una ventana de cambio and now you go into your new era of y reformation. ahora entran en su nueva hora de reforma. Su Now, nueva era. this is what it looks like. Let me show you this picture. Esto es lo que significa. Miren esta imagen. When he talked about taking that key and going places, Cuando el apóstol hablaba de llevar la llave y ir a lugares, there comes a moment where the window of heaven hay un momento en que la ventana del cielo is positioned, está posicionada and all of a sudden heaven and earth are aligned. y de repente el cielo y la tierra se alinean. The Lord had us gather here at this time El Señor nos hizo reunirnos en este momento and decree that the new alignment of heaven and earth y decretar que el nuevo alineamiento del cielo y la tierra has now positioned itself over Costa Rica. ahora se ha posicionado sobre Costa Rica. Now keep standing for one more Ahora moment. permanezca de pie por un segundo. What that means is you have entered a presence and glory war. Lo que eso significa es que ustedes han entrado en una guerra de presencia y de gloria. And all of a sudden, what's been resisting the glory in
your territory, y lo que ha estado resistiendo esa gloria en tu territorio, the Lord says, starting tonight, reformation will accelerate. el Señor dice en este momento el viento de reforma va a acelerarlo. Give a shout up through Dele that un window. grito de victoria al Señor. Now you may be seated for one more moment. Ahora puede sentarse por un momento. Let me share a couple of things with you, Déjeme compartir un par de cosas con and ustedes. then we're going to stand and make a declaration. Y luego vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una declaración. I was amazed at what Apostle Ronnie was sharing, Estaba sorprendido de lo que el apóstol Ronnie Chávez estaba diciendo. because during this era, Porque durante esta era, and I want to go ahead and say this to you, starting in September, y yo quiero decirte de una vez, empezando en septiembre, and you're having this gathering at the end of August, y tú vas a tener esta reunión a final de agosto, starting in September, iniciando en septiembre, the lineage of God takes its shift into the next generation. el linaje de Dios va a hacer un cambio en los el próximo tiempo. I mean, it's very sovereign what you're going to be doing. Sovereign. It's just only God. Es algo soberano de Dios que va a hacer, solo Dios. And all of a sudden, a new generation Y de repente una nueva generación has to determine that they're willing to war for freedom and glory. van a tener que determinarse si van a estar dispuestos a pelear por la libertad y la gloria. And what really happens starting in September, Y lo que va a suceder iniciando en septiembre, things that the Lord said in other seasons cosas que Dios dijo en otras temporadas that we never saw manifest. que nunca vimos manifestarse, And that's in your own bloodline. y aún en tu propio linaje, It's in the corporate structure that you're a part of. en esta estructura de la que eres parte, It's in the territory that you're a part of. está en el territorio de la cual eres parte, And it's in the generations that are coming forward. y es en las generaciones que están por venir. But all of a sudden, Pero de repente we face off nos encontramos what wasn't faced off in those other seasons. con lo que no nos hemos encontrado en esas otras temporadas. And a new anointing comes on God's people, Y una nueva unción viene sobre la gente de Dios, where this lineage that has gone before you, que este linaje que ha venido antes de ti, all of a sudden it's rolled up, de repente es enrollado it's blown on by the Lord, y soplado por el Señor, and then it's like a new mantle that's cast on us. y es como un nuevo manto que cae sobre nosotros And it produces a new anointing for breakthrough. y produce una nueva unción para el rompimiento. And what couldn't be taken in one season, Y lo que no pudo ser tomado en una temporada, what couldn't be seen in one season, lo que no pudo ser visto en una temporada, all of a sudden we see it manifest. de repente lo vemos manifestarse. And when I started thinking about that lineage, I want to show you what God is saying to us so you get it in your mind what will be happening. Y cuando hablaba de esto, de este linaje, quiero que decirte esto para que te lo pueda estar en tu mente. Remember, God had to make covenant with a man, Sabes, Dios tuvo que hacer un pacto con un hombre, Abraham. Abraham. Abraham had to pass that covenant lineage to Isaac Abraham tuvo que and pasar Jacob. ese pacto en su linaje a Isaac y a Jacob, Jacob to Joseph. de Jacob a José. And then in the process, that double portion mantle went not just to Joseph, but Judah began to carry that lineage. Y luego ese manto no solo estuvo en José, sino también en Judá. And the Lord said that Judah would always go first. Y Dios dijo que Judá iba a ser siempre primero. Now, Judah just isn't the praise and worship team.
Ahora, Judá no es solamente el equipo de alabanza y adoración. Judah is that apostolic, prophetic group or troop Judá es esa tropa apostólico-profética that know how to use sound to go to war. que saben cómo usar el sonido para ir a la guerra. So, some way or another, God is looking at the lineage of worship in nations right now. Dios hoy está buscando ese linaje de adoración en las naciones. Where have they worshiped? Where have they worshiped? ¿Dónde han adorado? How are they continuing to worship? ¿Cómo están adorando? And so, what is happening is, Lo que está he's pasando saying, I'm going to move you into a new, incredible empowerment of worship. Lo que él está diciendo es que te está moviendo a un nuevo empoderamiento en la adoración. And you remember when it was time for him to pull his nation together and draw it out of Egypt. Y acuérdese cuando el Señor tuvo que tomar a su pueblo y sacarlo de Egipto. The statement was, let us go that we can go worship. La orden fue, déjanos ir para poder ir a adorar. And remember, there was resistance. Y recuerde que había resistencia. Pharaoh didn't want to lose control over the Hebrew people's worship. El faraón no quería perder y no quería perder el control sobre el pueblo hebreo y su adoración. But God came down. Pero Dios vino. Everyone say, but God. Todos digan, pero Dios. He intervened in the atmosphere 10 times Él intervino en la atmósfera 10 veces until his nation could start moving again. hasta que su pueblo pudo moverse. Now, I want to say to you, Ahora quiero decirle, God is starting to intervene in nations Dios está empezando a intervenir en naciones so they can move into the destiny he has for them. para que puedan moverse hacia el destino que Él tiene para ellas. And so remember when they got moving, he instructed them how to build a tabernacle for worship. Recuerde cuando Él empezó a hacer que se movilizaran, Él les empezó a enseñar cómo construir un tabernáculo para adoración. But remember, eventually, that tabernacle had to make a shift Pero recuerde que eventualmente ese tabernáculo tuvo que ver un cambio so that the tribe of Judah would lead a nation. para que la tribu de Judá pudiera tener una nación. See, there comes a time ¿Sabe? Ahí vienen momentos where God says, donde Dios dice, I'm ready to reform nations, estoy listo para reformar naciones, but I'm going to start with Judah receiving a new mantle. pero voy a empezar con Judá recibiendo un nuevo manto. And so remember, there was a great shift Entonces recuerde que hubo un gran cambio between Moses' tabernacle entre el tabernáculo de Moisés until God found a person named David hasta que Dios encontró una persona llamada David, who didn't have everything together. que no tenía todo perfecto. He just always relied upon worship. Él siempre era un adorador And that kept his heart right. y eso mantuvo su corazón en Dios. See, Apostle Ronnie said something. ¿Sabe? El apóstol Ronnie dijo algo. It's not that you do everything just perfect, but it is that we obey when God tells us to obey. No es que hagamos todo perfecto, es que obedezcamos a Dios cuando Él nos pide que hagamos algo. And we follow when God tells us to follow. Y que sigamos cuando Dios nos dice que sigamos. And so remember, David had a responsibility in his heart to get God's ark planted centrally. Entonces recuerde que David tenía una responsabilidad en su corazón de poner el arca
And you know the process he went through. Y usted sabe el proceso en el cual él entró. He made some mistakes in getting the ark Hizo, position. cometió algunos errores en el camino de posicionar el arca. But God, everybody say, but God, Pero Dios, todos digan, pero Dios, he overlooked some mistakes. él pasó por alto algunos errores And he taught him how to worship his way into the next era. y le enseñó cómo pasar adorando a la próxima era. And David did something that was really illegal. Y David hizo algo que verdaderamente era ilegal. He removed the veil of worship from Moses' tabernacle Él removió el velo de adoración del tabernáculo de Moisés and set up a tabernacle y levantó un tabernáculo that would rule in the nation. que iba a gobernar en la nación. See, it just wasn't a tabernacle of worship. No era solamente un tabernáculo de adoración. This is what it looked like. Así es como se ve. It was getting the ark positioned central. Era posicionar el arca en el lugar central. And then from that he got the prophets positioned. Y luego entonces posicionó los profetas. Then he looked around and said, who's going to command the movement throughout the nation? Luego empezó a ver y a decir quién va a liderar el movimiento a través de la nación. Who's going to keep a record of what God's saying ¿Quién va a mantener el récord de lo que Dios ha hecho? so we can war with the prophetic word? Para que podamos hacer guerra con las palabras And proféticas. then we've got to have sound. We have to have sound. Y luego tenemos que tener sonido. We have to have sound so heaven and earth stay connected. Tenemos que tener sonido para que entonces el cielo y la tierra se mantengan conectados. And then the priests or pastors, they'll rise up Y luego los sacerdotes, los pastores se and iban a they'll start levantar worshiping in a new way. y van a empezar a adorar en una nueva manera. I'll have chief ministers that know how to minister in every area. Voy a tener jefes ministros que sepan cómo ministrar en cada área. Those ministers will invade the government. Esos ministros van a invadir el gobierno. I'll have military divisions. Voy a tener divisiones militares. And even the treasurers will learn to worship. Y aún los que mantienen el tesoro, las riquezas, van a aprender a adorar. All of a sudden you had all the leadership Y de repente tienes a todo el liderazgo that had any impact in a nation que tuvo todo un impacto en una nación, worshiping adorando. and had the influence of the ark on what they were doing. Y tenían la influencia del arca en lo que estaban haciendo. See, that's what made David different from Saul. ¿Sabes? Eso fue lo que hizo diferente a David de Saúl. Saul was more handsome, more stately, Saúl era más guapo, but Saul did not care about getting the ark position. pero Saúl no le importaba posicionar el arca. In this day of Reformation in Costa Rica, En esta era de reforma en Costa Rica, God says, I'm repositioning worship all through this nation. Dios dice, estoy reposicionando la adoración a través de esta nación. I'm bringing a new anointing on worship. Estoy trayendo una nueva unción en la adoración. I'm causing the sound of my people to rise up and be heard. Estoy causando que se levante el sonido de mi pueblo y que sea oído. Now, this is how Paul showed David's tabernacle. Ahora, así es como Pablo enseñó el tabernáculo de David. Because remember, Amos prophesied that in days ahead, David's tabernacle would be restored. Porque recuerde que Amós dijo que en los días por venir el tabernáculo de David sería restaurado. But in the early church in Acts 15, there was one key element they had to agree on. Pero en Hechos 15, en el Nuevo Testamento, había una cosa en la cual tenían que estar de acuerdo. That the tabernacle of David would be restored. Que el tabernáculo de David sería restaurado. So when God is ready to move on a nation,
Entonces, cuando Dios está preparado para moverse en una nación, He looks at the lineage of how the ark has moved through the nation. empieza a ver el linaje de cómo el arca se ha movido a través de la nación. And all of a sudden, Y de repente, he looks at his order of government in his people. él mira a su orden de gobierno en su gente. Jesus, the cornerstone, Jesús, la piedra angular. first apostles, Primero apóstoles, second prophets, segundo profetas, third teachers, tercero maestros, miracle workers, and healers. los que hacen milagros y los que sanan. God is getting ready to raise up the miracle workers and healers. Dios se está preparando para levantar a los que Put hacen milagros y a los que your hand sanan. on someone and say, those are people that will be used mighty to bring in the harvest. Dígale a la persona que está a la par, esas son las personas que Dios va a usar poderosamente para traer la cosecha. See, they will produce a new move of evangelism. Sabe, ellos van a producir un nuevo mover de evangelismo. And then all of a sudden, the pastors Y de repente los pastores will come alive van a venir a la vida because they'll have a whole new sheepfold that God's bringing in. porque van a empezar a tener un montón de ovejas que Dios va a traer. And the thing that will cause the atmosphere to stay electric is tongues and interpretation of tongues. Y lo que va a mantener la atmósfera eléctrica serán las lenguas y la interpretación de lenguas. See, that's God's order for today. Sabe, ese es el orden de Dios para hoy. So, I want to say this to you. Ahora quiero decirle esto a usted. When God says it is time for reformation to come to a nation, Cuando Dios dice que es tiempo de que la reforma venga a una nación, He looks at the lineage of worship. Él mira a su linaje de adoración. He looks at who has stood bringing His ark in other seasons. Y mira a quienes han estado trayendo el arca en otras temporadas. And all of a sudden, that call of worship Y de repente ese llamado a la adoración begins to purify things. empieza a purificar las cosas. Let me just show you biblically. Déjeme enseñarles bíblicamente. David was a worshiper. David era un adorador. He passed the mantle to Solomon. Le pasó el manto a Salomón. Solomon experienced the glory. Salomón experimentó la gloria. He got off track with a lot of wives, but he did experience the glory. Se salió un poco de camino con muchas esposas, pero experimentó la gloria. Asa repented, Asa se reformed, arrepintió, reformó and worshiped. y adoró. But Asa imprisoned the prophets. Pero Asa aprisionó a los profetas. What am I showing us right now? ¿Qué nos está enseñando ahora? All of a sudden, God is looking back at the movement of His kingdom in Costa Rica. De repente Dios está mirando el mover de su reino en Costa Rica. And He's saying, I remember my lineage of worship in this nation. Y está diciendo, yo me estoy acordando del linaje de adoración en esta nación. Asa was good, and he passed the mantle on to Jehoshaphat. Asa fue bueno y pasó su manto a Josafat. Jehoshaphat had to worship. Josafat tuvo que adorar. He was under attack, and God brought he and the sound to a whole new level. Él estuvo bajo ataque, pero él levantó a Josafat y el sonido en otra dimensión. And then remember, when Elijah didn't overthrow Jezebel, he had to get Elisha to go anoint Jehu. Y recuerde que cuando Elías no quitó a Jezabel, tuvo que ungir a Eliseo, decirle a Eliseo que ungiera a Jehú para que lo hiciera. Now, Jehu never worshiped. ¿Sabe? Jehú nunca adoró. There are seasons where the church loses its call to worship. Hay momentos y temporadas en que la iglesia pierde su llamado a la adoración. And some way or another, it gets weary. Y de una manera u otra se vuelve cansada, se cansa.
it gets powerless. y se vuelve sin poder. But then, Pero luego, all of a sudden, but Jehu did something. pero saben, Jehú hizo algo. He not only made sure Jezebel was overturned, No solamente hizo que Jezabel fuera quitada, but something had happened during that era. pero algo había pasado en esa temporada. It was the only time in history that Fue- there was no one from David's lineage that was worshiping. Fue el único momento, there was no one. No one. Fue el único momento en donde no había nadie del linaje de David que adorara. There was no one on the throne. No había nadie en el trono. Athaliah, the epitome of control, had taken control of the throne. Athaliah had Y Atalía había tomado el control had del taken trono. control of the throne. So God had to intervene. Entonces Dios tuvo que intervenir. And this is what I want to leave you with tonight. Y esto es lo que quiero dejarte. God has intervened some way in Costa Rica. Dios ha intervenido de alguna manera en Costa Rica. And remember what happened? The priests found someone that had the lineage of David. Y recuerde lo que pasó. Sacerdote tuvo que encontrar a alguien del linaje de David. And brought him out and reset him on the Y throne. lo trajo otra vez y lo voy a poner en el trono. See, God knows Sabe, Dios sabe when to start a new movement in a nation. cuándo comenzar un nuevo mover en una nación. I am here to announce to you in Costa Rica, Yo he venido a anunciarles aquí en Costa Rica. you have entered a new era of reformation. Han entrado en una nueva era de reforma. And you have entered a new season of worship. Y han entrado en una nueva temporada de adoración. And remember, the Y- lineage continued on. Y recuerde, el linaje continuó. Uzziah was a good king. He continued to worship. Uzziah. Josiah, no. Uzziah. In the day of Uzziah. Usías. Usías fue un buen rey. I like Uzziah. Say it one more time. Usías. Uzziah. But he shifted and tried to take over the worship from a government standpoint. Pero algo cambió y él trató de hacer un cambio desde el punto de vista de gobierno. And that's where you find in the book of Isaiah, in the year that King Uzziah Y ahí es donde encuentras en el libro de Isaías, en el año del rey Usías, died, en el año en que murió, I saw the Lord. yo vi al Señor. In other words, En otras God palabras, even knows when to rearrange government Dios sabe cómo rearreglar el gobierno so the glory will come in. para que la gloria vuelva. And his son Jotham took the throne. Y su hijo Jotán tomó el trono. But the thing with Jotham was this: he was a great king. Pero el asunto con Jotán era un gran rey And he overthrew the enemies. y sacó al enemigo. But there's one thing about him Pero había una cosa en él that he didn't do. que no hizo. Jotham became mighty, but he never worshiped the Lord. Jotán se hizo poderoso, pero nunca adoró al Señor. See, all of a sudden, ¿Sabe? no De matter repente, how good the king was, no importa cuán bueno fuera el rey, he had to shift into worship. tenía que hacer un cambio para adorar. Hezekiah came and restored worship. Ezequías vino y restauró la adoración.
Josiah came and reformed a nation. Josías vino y reformó la nación. He did it by restoring worship. Lo hizo al restaurar la adoración. By that time, it was too late for Israel, and they went into captivity. Para ese tiempo fue muy tarde para Israel y entonces entraron en cautividad. Now, that's why I'm here tonight. Y por eso es que estoy aquí en esta noche. The Lord says, El Señor dice, this is, let's all stand up. por favor pónganse de pie. This is the new era of reformation in Esta Costa Rica. es la nueva era de reforma en Costa Rica. And he says, it is not too late for Costa Rica. Y el Señor dice, no es demasiado tarde para Costa Rica. I am bringing my eye down upon you. Estoy trayendo mi ojo sobre ustedes. I'm bringing a new favor on you. Estoy trayendo un nuevo favor sobre ustedes. You've had a good season, Han tenido una buena temporada, but the enemy tried to enter in. pero el enemigo ha tratado de intervenir. But now you will enter into a time of reform. Pero ahora van a entrar en un tiempo de reforma. I will pass the lineage of my kingdom into my people this hour. Yo voy a pasar el linaje de mi reino a mis hijos en esta hora. And my kingdom will rise up and advance in Costa Rica. Y mi reino se va a levantar en avanzada en Costa Rica. And I say, though the enemy would have loved to entrap Costa Rica over the last 2 years, Y aunque el enemigo haya querido entrampar a Costa Rica en los últimos años, I am breaking the snare of the trapper over Costa Rica. yo estoy quebrando esa trampa en el nombre de Jesús sobre Costa Rica. And this next year you will experience an acceleration. Y en este año van a experimentar un aceleramiento. You will experience new vision, Van a experimentar una nueva visión and you will wear a new anointing. y van a aportar una nueva unción. This will be an anointing that is capable of manifesting what you have never seen in other seasons. Esta es una unción que va a ser capaz de manifestar cosas que no habían podido ser manifestadas en otras temporadas. So the Lord says, get ready. El Señor te dice, By prepárate. September, Para septiembre you will be celebrating me in a new way. van a celebrarme en una nueva forma. And the gifts that have been in you Y los dones que han estado en ustedes will come alive in a new way for van a, this season. van a venir a vida en una nueva manera en esta temporada. Let's give a shout up into heaven. Dele un grito al cielo. Now put your hand on someone next to you Ahora ponga su mano sobre alguien que tenga a la par and decree over them y decrete sobre ellos that they are shifting into this new reformation. que está viniendo y están siendo transicionados y están cambiando hacia esta nueva reforma. This is a new day, Este es un nuevo día and you are headed in a new way. y estás en dirección a ese nuevo día. Watch Costa Rica accelerate into my plan. Mira a Costa Rica y celebra hacia mi plan. Let's give one more shout up into heaven. Demos otro grito al cielo. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús.